Historias para aprender español. En este video escucharás una historia para aprender español. Luego de escuchar la historia verás unas preguntas para evaluar el entendimiento que tuviste de la historia. Y al final del video habrá una serie de palabras que pueden que no sepas. Para ver la traducción del video a tu idioma, presiona en la sección de los subtítulos en YouTube y selecciona tu idioma. Así podrás ver los subtítulos en español y el de tu idioma al mismo tiempo. Si no quieres que esto suceda, desactívalos y solo verás los subtítulos en español. Antes de ver la historia, por favor, suscríbete. Había una vez un estudiante llamado Carlos. Carlos era nuevo en la escuela El Futuro Brillante. Era su primer día y se sentía un poco nervioso. La escuela era grande y colorida, con muchos salones, un patio enorme y una biblioteca llena de libros. Carlos entró a la escuela y fue directo a la oficina del director para recoger su horario de clases. El director le dio una sonrisa amable y le deseó suerte en su primer día. Carlos agradeció y salió de la oficina con su horario en la mano. La primera clase de Carlos fue matemáticas. Entró al salón y vio que todos los estudiantes ya estaban sentados. Buscó un asiento vacío y se sentó. La profesora entró y comenzó la clase. Carlos intentó prestar atención, pero estaba más interesado en conocer a sus compañeros. Cuando sonó el timbre, Carlos salió del salón y fue al patio. Vio grupos de estudiantes hablando y riendo. Se acercó a un grupo y los saludó. Ellos le devolvieron el saludo y le preguntaron su nombre. Carlos se presentó y les contó que era su primer día. Los estudiantes fueron amables y le hablaron sobre la escuela. Carlos pasó el resto del día yendo de clase en clase. Conoció a muchos profesores y estudiantes. Algunos eran simpáticos y otros serios, pero todos parecían interesantes. Carlos se sentía más cómodo ahora y empezaba a disfrutar su nuevo entorno. Después de la escuela, Carlos decidió explorar un poco más. Fue a la biblioteca y vio todos los libros que había. Un libro de aventuras llamó su atención y decidió tomarlo prestado. También encontró un rincón tranquilo donde podía sentarse a leer. Los días pasaron y Carlos hizo algunos amigos. Jugaba con ellos en el patio y trabajaban juntos en las clases. Carlos se sentía feliz en su nueva escuela y estaba emocionado por todas las aventuras que le esperaban. Carlos ya llevaba una semana en su nueva escuela y cada día se sentía más a gusto. Había hecho amigos y las clases le resultaban interesantes. Aunque a veces extrañaba su antigua escuela, sabía que había tomado la decisión correcta al cambiar. Una mañana, mientras caminaba hacia la escuela, Carlos vio un grupo de estudiantes jugando al fútbol en el patio. Se detuvo a mirar y uno de los jugadores lo invitó a unirse. Carlos aceptó felizmente y pronto estaba corriendo y pateando el balón con los demás. No era el mejor jugador, pero se divertía mucho. Después del partido, Carlos y los otros estudiantes fueron a clase juntos. Ese día tenían ciencias naturales y estaban aprendiendo sobre las plantas. La profesora explicó cómo las plantas crecen y qué necesitan para vivir. Carlos encontró el tema fascinante y decidió que después de clase iría al jardín de la escuela para ver las plantas por sí mismo. Al finalizar las clases, Carlos fue al jardín y pasó un rato observando las diferentes flores y árboles. Notó cómo las abejas iban de flor en flor y cómo los pájaros cantaban en los árboles. Era un lugar tranquilo y hermoso, perfecto para relajarse después de un día de estudio. Los días siguientes, Carlos continuó explorando la escuela y participando en diferentes actividades. Se unió al club de arte, donde aprendió a pintar y a dibujar. También empezó a ir a la biblioteca con más frecuencia, donde descubrió su amor por la lectura. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, Carlos encontró un libro sobre la historia de su ciudad. Comenzó a leerlo y se sorprendió al descubrir que su escuela había sido fundada hace más de 100 años. Había muchas historias interesantes sobre los estudiantes y profesores que habían pasado por ella. Carlos se dio cuenta de que su escuela era especial y que tenía mucha suerte de estar allí. Decidió que quería hacer algo para contribuir a su comunidad escolar. Pensó en organizar un proyecto para embellecer el jardín y hacerlo aún más acogedor para todos.
Con la ayuda de sus amigos y profesores, Carlos comenzó a trabajar en su proyecto. Plantaron nuevas flores, pintaron bancos y arreglaron los senderos. Todos en la escuela estaban emocionados con el proyecto y colaboraron con entusiasmo. El proyecto del jardín fue un éxito y Carlos se sintió orgulloso de lo que habían logrado. Ahora, cada vez que pasaba por el jardín y veía a los estudiantes disfrutando del espacio, sabía que había hecho algo bueno. Carlos había encontrado su lugar en la escuela El Futuro Brillante. Se había adaptado a su nuevo entorno y había hecho amigos que lo apoyaban. El tiempo pasaba y Carlos se sentía cada vez más integrado en la escuela El Futuro Brillante. Los profesores lo conocían por su entusiasmo y los estudiantes lo consideraban un amigo. Carlos disfrutaba de sus días, llenos de aprendizaje y diversión. Una de las cosas que más le gustaba a Carlos era la clase de ciencias. Le fascinaba aprender sobre el mundo que lo rodeaba. Un día, la profesora anunció que la clase haría un proyecto sobre el sistema solar. Carlos estaba emocionado y quería hacer un modelo del sistema solar. Con cartón, pinturas y mucho esfuerzo, Carlos comenzó a construir su modelo. Pintó cada planeta con cuidado y los colocó en el orden correcto alrededor del Sol. Cuando terminó, estaba orgulloso de su trabajo. Llevó su modelo a la clase y todos admiraron su dedicación. El proyecto de ciencias fue solo el comienzo. Carlos también se interesó por otras materias. En la clase de historia, aprendió sobre los antiguos egipcios y los misterios de sus pirámides. En geografía, descubrió países que nunca había imaginado y culturas fascinantes. Pero no todo era estudiar. Carlos también se divertía en los recreos. Jugaba al baloncesto con sus amigos y a veces simplemente caminaba por el patio, disfrutando del aire fresco y del sol. Se sentía libre y feliz. Un día, la escuela anunció que habría una feria de ciencias. Carlos sabía que quería participar. Pensó en un experimento que pudiera mostrar a los visitantes. Decidió hacer un volcán que pudiera entrar en erupción. Con ayuda de su profesora, reunió los materiales y construyó un pequeño volcán de papel maché. Llegó el día de la feria y Carlos estaba listo. Mezcló bicarbonato de sodio y vinagre para hacer que su volcán entrara en erupción. Los visitantes se reunieron alrededor y cuando Carlos agregó el vinagre, el volcán hizo erupción con espuma. Todos aplaudieron y Carlos se sintió muy satisfecho. La feria de ciencias fue un éxito y Carlos ganó un premio por su creatividad. Estaba feliz de haber compartido su pasión por la ciencia con los demás. Sabía que esos momentos eran los que recordaría siempre. Los meses siguieron y Carlos se enfrentó a nuevos retos. Hubo exámenes difíciles y días largos, pero también momentos de alegría y logros. Carlos aprendió que cada día era una oportunidad para crecer y aprender algo nuevo. La escuela El Futuro Brillante se había convertido en un segundo hogar para Carlos. Había encontrado su lugar en el mundo y estaba agradecido por cada experiencia. Los días en la escuela El Futuro Brillante se llenaban de risas y aprendizaje. Carlos se había convertido en un estudiante ejemplar y un amigo leal. Sus profesores estaban impresionados con su progreso y sus compañeros lo apreciaban por su amabilidad. Carlos descubrió que le gustaba mucho la música. Empezó a asistir a clases de guitarra después de la escuela. Aprendió rápidamente y pronto pudo tocar canciones sencillas. La música se convirtió en una parte importante de su vida y disfrutaba practicar cada día. La escuela organizó un concurso de talentos y Carlos decidió participar. Practicó durante semanas y cuando llegó el gran día, estaba listo. Subió al escenario con su guitarra y tocó una melodía hermosa. Todos los que estaban presentes quedaron encantados con su actuación. Carlos no solo se destacaba en la música, sino también en sus estudios. En la clase de lengua, escribía historias cortas que sorprendían a sus compañeros. En matemáticas, resolvía problemas complejos con facilidad. Y en ciencias, siempre tenía preguntas interesantes que hacían pensar a todos. El año escolar estaba llegando a su fin y Carlos se sentía nostálgico. Había vivido tantas experiencias en El Futuro Brillante que le resultaba difícil imaginar la escuela sin él. Pero sabía que pronto tendría que decir adiós y comenzar una nueva etapa en su vida.
La ceremonia de graduación fue un día especial para Carlos. Recibió varios premios por su excelencia académica y su contribución a la escuela. Sus padres estaban orgullosos de él y sus amigos lo felicitaban. Carlos se sentía agradecido por todo lo que había aprendido y por las personas que había conocido. Después de la graduación, Carlos se preparó para su próximo desafío, la universidad. Sabía que sería diferente, pero también estaba emocionado por las nuevas oportunidades que tendría. Prometió mantenerse en contacto con sus amigos y siempre recordar los buenos momentos que pasó en la escuela. Carlos miró hacia atrás una última vez antes de salir por las puertas del futuro brillante. Sonrió al pensar en todo lo que había logrado. Estaba listo para el futuro, listo para hacer realidad sus sueños y listo para enfrentar cualquier desafío que viniera en su camino. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Qué hizo Carlos en su primer día en la escuela El Futuro Brillante? Opción A. Fue directo a la biblioteca. Opción B. Recogió su horario de clases en la oficina del director. Opción C. Jugó al fútbol en el patio con otros estudiantes. Pregunta 2. ¿Qué proyecto decidió hacer Carlos para embellecer la escuela? Opción A. Organizar una feria de ciencias. Opción B. Plantar nuevas flores en el jardín. Opción C. Pintar murales en las paredes de la escuela. Pregunta 3. ¿Qué le gustaba hacer a Carlos en su tiempo libre durante los recreos? Opción A. Leer en la biblioteca. Opción B. Practicar la guitarra. Opción C. Jugar al baloncesto con sus amigos. Pregunta 4. ¿Qué hizo Carlos en la feria de ciencias? Opción A. Tocó la guitarra. Opción B. Construyó un volcán de papel maché que entraba en erupción. Opción C. Presentó un experimento sobre el sistema solar. Pregunta 5. ¿Qué actividad extracurricular empezó a hacer Carlos después de la escuela? Opción A. Clases de pintura. Opción B. Club de ciencias. Opción C. Clases de guitarra. Palabras que puede que no sepas. Colorido. Oficina. Director. Desear suerte. Tomar prestado. Rincón. Fascinante. Frecuencia. Lectura. Especial. Comunidad. Acogedor. Proyecto. Sendero. Entusiasmo. Adaptarse. Modelo. Misterio. Volcán. Satisfecho.